The Creepy Line es un documental que nos habla acerca del poder y la influencia de las grandes empresas de tecnología, especialmente como Google y Facebook, en la recopilación y el uso de datos personales de los usuarios. El documental principalmente nos habla sobre cómo estas plataformas que parecen ser inofensivas logran recopilar todo tipo de datos de acuerdo a las búsquedas que realiza el usuario. Al igual también se menciona cómo estas tecnologías se fueron implementando cada vez más, de manera que literalmente son receptores de toda la información que proporcionamos en la red. Generalmente, estas tecnologías se presentan al usuario como gratuitas. Sin embargo, lo que no imaginamos es que realmente son gratuitas porque nosotros somos el producto, ya que como en el documental se muestra, estas empresas usan la información que reciben de cada usuario para tener un control sobre estos, de manera que conforme la plataforma recopila nuestras búsquedas e intereses, provoca que el algoritmo nos arroje información que precisamente es del agrado del usuario, lo que nos vuelve adictos a visitar estas páginas, que no siempre son lo más acertadas, ya que el algoritmo nos muestra los resultados de nuestra búsqueda según la selección entre millones de páginas web. Sin embargo, el navegante, al ver que una de estas plataformas le presenta dicha información, éste automáticamente lo cree, de tal manera que llega a cambiar su pensamiento, intereses, entre otras cosas. He aquí cuando ocurre esa manipulación de la que tanto se habla en el documental. Pero, ¿cómo es que estas empresas saben lo que me interesa y lo que no? La respuesta está en el análisis y en la recopilación de datos que ellos tienen desde el momento que ingresamos al Internet, creando de esta manera algoritmos. Lo que estos algoritmos hacen es recabar la información que comúnmente visitamos, teniendo como consecuencia para el usuario que estos algoritmos aprendan qué es en lo que estamos interesados y qué es en lo que no estamos interesados de ver en el Internet, haciendo de esta manera más grande el poder de esta empresa sobre el cibernauta, debido a que es una manera de atraparte en un círculo vicioso, porque generalmente siempre va a mostrar datos que sabe que son relevantes para el navegante. El documental, como mencioné anteriormente, se basa en datos recopilados y en el buen análisis de estos, lo que permite a la plataforma cada vez tener el control de información de diversos usuarios, es decir, al tener un buen análisis de datos, estas empresas pueden hacer crecer más y más su poder, ya que con la información recopilada que obtienen de cada persona que navegue en el Internet, es decir, la información que éste consume, la empresa logra un mayor control. Por lo tanto, el algoritmo comenzará a mostrar esa información constantemente para que el navegante la consuma y así ellos hacen crecer su rama de información recopilada. Por el contrario, si estas empresas no llevaran un control de la información proporcionada, tanto de la que el usuario consume como de la que no está interesado, no sería tan posible crear un algoritmo perfecto para mostrar al usuario, ya que no existiría un control sobre aquella información donde el usuario presenta mayor interés de la que no hay interés alguno. Generalmente el documental lo que hace es ilustrarnos cómo la estadística se utiliza en el contexto de la recopilación masiva de datos para influir en el comportamiento de los usuarios en línea, lo que gracias a estos datos las empresas como Google o Facebook son capaces de llevar el control de gran parte de nuestra vida. Algo importante y demostrativo que se muestra en el documental sobre cómo la información proporcionada en estas plataformas pueden llegar a manipularnos son los experimentos que se realizaron a grupos de personas acerca de las elecciones presidenciales, y es increíble cómo los datos que estas empresas nos proporcionan pueden llegar a cambiar nuestra mentalidad al grado de poder hacer que elijamos lo que el mismo buscador prefiere, simplemente por el hecho de creer que lo que el buscador nos muestre es lo mejor y más conveniente. Sin embargo, es aquí donde considero que debemos aprender a leer los datos que se nos proporcionan para no caer en el sesgo y además aprender a consumir la información correcta, ya que lógicamente la información o datos estadísticos presentados sobre alguna empresa particular y avalado por esta misma no precisamente van a ser datos verídicos, ya que como es de esperarse, estos datos se pueden usar a favor de. Lo que me lleva a la conclusión de la importancia de saber analizar los datos que se nos presentan, ya que no siempre la primera ventanilla de información es la mejor.
Por otro lado, el documental argumenta que esta práctica plantea preocupaciones éticas y de privacidad, ya que los usuarios pueden no ser conscientes del alcance de la recopilación de datos y cómo se utilizan para influir en sus decisiones y comportamientos en línea, por lo que considero que es sumamente importante tener cuidado con la información que compartimos y en la que creemos, porque si de por sí estas plataformas tienen acceso a nuestros datos, el hecho de que proporcionemos más información de lo habitual crea indicios a una gran influencia en nuestra mente, porque las personas que desarrollan estos sistemas construyen una mente inconsciente gigantesca que filtrará el mundo para nosotros y se sintonizará con nuestros deseos, de una manera que beneficiará los propósitos de las personas que construyen estas máquinas. Finalmente, como conclusión, el documental destaca cómo estas empresas utilizan algoritmos y análisis de datos para perfilar a los usuarios y dirigirles publicidad personalizada. La estadística descriptiva en este documental se emplea para resumir y describir los datos recopilados sobre los usuarios, lo que permite a estas empresas comprender mejor su comportamiento en línea y tomar decisiones estratégicas basadas en esa información.